Adoramos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros los cristianos tenemos algunas creencias que nosotros no negociamos. ¿Okay? El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo es importantísimo. No podemos negociar eso. Adoramos al Señor. No podemos negociar que la salvación de nosotros viene solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único que calificó para poder pagar por nuestros pecados, poderoso Dios. Y a través de su muerte en cruz, ese sacrificio, pues fue suficiente para pagar por todos nuestros pecados. El Señor es bueno, poderoso Dios. Y otra de las cosas que nosotros no podemos negociar es que nuestro Señor Jesucristo no solamente murió, sino que al tercer día Él también resucitó. Poderoso Dios. Poderoso. Y mire, es más, no hay creencia más importante para nosotros los cristianos que esa. ¿Sabe por qué? Porque no ha habido un líder religioso que pudo hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Mire, a muchos líderes religiosos pueden hacer muchas cosas que aparentan ser cosas poderosas o milagros que se hacen, pero ninguno, primeramente no pudo predecir que iba a morir y a resucitar y más hacerlo, poderoso Dios. Así que esa creencia para nosotros es una creencia que nosotros no podemos negociar. Nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo está vivo, poderoso Dios, en el día de hoy. Y está presente, poderoso Dios. En estos días, casi siempre, cuando se están celebrando fiestas, nosotros una de las metas que nosotros tenemos es que cuando se celebra una fiesta, pues que nosotros le demos la parte nuestra al Señor también, porque a veces nosotros vivimos una nación con tanto privilegio y nos dan la oportunidad a nosotros de estar con nuestra familia, de gozar de descanso, y nosotros nos gusta que en esos tiempos también pues nosotros le demos lo merecido al Señor, porque el Señor se merece toda la gloria y toda la honra. Y cuando surgen fiestas, normalmente yo recibo llamadas. Y una de las llamadas que recibí en esta semana fue preguntándome a mí que por qué era que los cristianos no celebraban la cuaresma. Que para los que son medio americanos, Lent season. Porque es que nosotros no celebramos la cuaresma. Y porque es que nosotros no tenemos la ceremonia de la ceniza que se ponen en la frente, muchas personas. Para los que no saben, hay muchas personas aquí, yo entiendo que hay muchas personas que han sido católicos. Yo nunca fui católico, ¿sabes? Mis padres eran católicos antes de yo nacer, pero yo tuve el privilegio que yo me crié en una iglesia cristiana. Y nunca conocí esa práctica. Pero obviamente cuando me hacen esas preguntas, pues yo creo que es una señal de parte del Señor que me prepare y estudie para presentar defensa de lo que nosotros creemos. Y para los que no saben, pues lo que hacen algunas iglesias es que comenzando desde el día de resurrección, pues viajan 40 días, es más de 40 días porque no cuentan los domingos, pero son 40 días, por eso le llaman cuaresma, y dedican ese tiempo para un tiempo de consagración, para que cuando llegue el día de resurrección, pues estén en ese sentir de duelo y en ese sentir de arrepentimiento, y lo hacen de esa forma. Esos 40 días lo comienzan con lo que ellos llaman el miércoles santo, el miércoles de ceniza. Entonces, lo que hacen es que obviamente van a la iglesia, pues en la iglesia le ponen una señal de que estuvo en la iglesia y que está comenzando ese proceso. Mire, la razón por la que nosotros no lo celebramos es porque una de las cosas que sucede para la ceniza, lo que hacen es que por un año se guardan unas palmas que distribuyen en la iglesia, las distribuyen el día que se llama el Día de Ramos. Nosotros llamamos la entrada triunfal,
pero yo le di de Ramos y en ese día pues se distribuyen unas palmas para que las personas pues imiten lo que sucedió hace 2000 años atrás. Y esas palmas las guardan y después cuando durante el tiempo de la cuaresma, o al principio de la cuaresma, lo que hacen es que agarran lo que ellos llaman agua santa, que ellos creen que tiene unos poderes mágicos o milagrosos. Y además de eso también aceite ungido y mezclan todo eso y queman las palmas y con eso ellos hacen una mezcla y esa mezcla es la que usan para hacer eso. Pues nosotros no creemos en la agua santa, porque nosotros no creemos que nadie tiene poder para hacer milagros excepto nuestro Señor Jesucristo. Nosotros el único poder que nosotros tenemos es de orarle al Señor para que el Señor haga el milagro. Entonces nosotros no creemos en ese proceso y por eso es que algunas iglesias pues llegan ahí y van y se hacen una cruz con ceniza después de haber participado en ese proceso, que los sacerdotes participaron en ese proceso. Nosotros no seguimos ese proceso porque primeramente no es una cosa que es bíblica tampoco. Además también eso es una señal de que la persona está en duelo y una de las cosas que dice la Biblia en Mateo capítulo 7 es que cuando usted vaya a someterse al Señor, a estar en duelo con el Señor, que no lo publique. Poderoso Dios, y por eso es una de las razones que nosotros no lo hacemos. No celebramos la cuaresma, porque la cuaresma es un tiempo que las personas deciden que van a sacrificarse. Pero el sacrificio es temporero, porque como decía nuestro hermano Ben, nosotros creemos y celebramos la resurrección de Cristo todos los domingos. Y el propósito de la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros dediquemos nuestra vida completa, no temporeramente. Y hay personas que las cosas que hacen son tan triviales que no dan al grado de una persona que está en duelo. Por ejemplo, yo he escuchado que hay personas que por esos 40 días van a dejar de consumir azúcar, o que van a dejar de ver televisor, o que van a no decir malas palabras. Pues mire, esas cosas todas son buenas, pero si usted está haciendo eso con compromiso al Señor, lo que usted debe hacer es hacerlo permanente. Y como no es permanente, pues nosotros tampoco vemos la necesidad de tener que celebrar una temporada así, aunque nosotros siempre creemos. Mire, y nosotros a veces decimos, oh no, yo celebro la resurrección de nosotros en Jesucristo todos los días. De verdad. De verdad, usted celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo todos los días. ¿Sabe qué? A veces, mire, a veces yo digo, gracias a Dios por este tiempo. Porque hay personas que este capítulo no lo hubiesen leído si yo no lo hubiese leído hoy. Porque vamos a hablar de la resurrección, ¿sabe? Cuando nosotros decimos algo, si es cierto que usted la celebra todos los días, celébrela todos los días, ¿sabe? La resurrección es algo grande, ¿sabe? Mire, vuelvo y digo, la resurrección, mire, de todo lo que nosotros podemos ver de nuestro Señor Jesucristo, el milagro que yo considero más grande que Él hizo con su vida fue que resucitó, fíjese. Mira, si no por otra cosa es porque nuestro Señor Jesucristo, y la razón por la que nosotros estamos con Él es porque Él nos ha hecho unas promesas a nosotros y todavía esas promesas no todas se han cumplido. Y si una persona que promete está muerta, ¿cómo va a cumplir con lo que prometió? Así que es en vana nuestra fe si nosotros no creemos que el Señor ha resucitado, ¿sabe? ¿Cuántos creen que resucitó? Ha resucitado, ¿sabe? Y el nivel de esa creencia debe causar que usted quiera estar en la presencia del Señor todo el tiempo. Poderoso Dios. Miren, en cierta ocasión a un hombre que no se sabía si creía en Dios o no, le hicieron una pregunta y a pesar de que la respuesta no le gustó a las personas, los cristianos que se le hicieron, yo completamente entendí lo que dijo ese hombre. Le preguntaron, ¿y usted cree que Dios existe? Y él, en vez de contestarle sí o no, le dijo, mire, yo vivo como que Dios existe.
Mire, eso es lo que nosotros tenemos. No es solamente decirlo, ¿sabe? Nosotros tenemos, mire, el Señor nos ha dado un privilegio tan lindo que nosotros abrimos la boca y por una combinación de los dientes, la lengua y aire que sale de la garganta, nosotros proferimos palabras que tienen significado. Pero a veces nosotros decimos cosas que no las creemos, ¿sabe? Mire, nosotros tenemos que creer que Dios resucitó de entre los muertos. Que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos lo creen? Jesús resucitó de entre los muertos. Y mire, y hay bastantes teorías de cómo es imposible que nuestro Señor Jesucristo haya muerto y haya resucitado. Y también hay personas que, mire, yo he leído de personas que tratan de explicarse por qué es que ellos no creen que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y además resucitó. Mire, absolutamente ninguna tienen validez. Poderoso Dios, es importante que usted sepa los hechos de esa resurrección. Por eso yo quiero simplemente, mire, ¿por qué yo creo que nuestro Señor Jesucristo resucitó? Poderoso Dios. Primeramente, mire, la Biblia dice que hasta los enemigos creían y tenían no estaban bien claros, pero ellos sabían que algo podía pasar después de la resurrección. Los enemigos, fíjese, cuando el Señor Jesucristo fue entregado y fue llevado a juicio y fue crucificado, al ser bajado de la cruz para ser sepultado, los mismos soldados fueron a los gobernantes y le dijeron, mire, este hombre que ha muerto hoy y va a ser enterrado, ¿sabe qué? Dijo él que al tercer día él iba a resucitar. Estos son los enemigos de Cristo, ¿sabe? Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y nosotros nos tenemos que preparar por eso, ¿sabe? Mire la excusa que dieron. Mire, si nosotros no nos preparamos, los discípulos van a venir y se van a robar el cuerpo para después decir que Él ha resucitado. Pero mire, el punto es que hasta los enemigos de nuestro Señor Jesucristo creían que algo iba a suceder en ese tercer día. Fíjese. Ellos se comenzaron a preparar. Dice que para la preparación lo que hicieron, establecieron hacer fue poner una piedra. Bueno, eso era normal, poner una piedra en la entrada de la tumba y además poner soldados que guardaran esa piedra. Soldados que ellos mismos no podían remover la piedra. Mas sin embargo, se pararon al frente, poderoso Dios, para proteger por la posibilidad de que lo que había dicho Jesús puede que había sido posible. Poderoso Dios, ¿cuánto adoran al Señor? Fíjense, esos son los enemigos. Es para que usted sepa, mire la responsabilidad de nosotros los cristianos, si es necesario que nosotros creamos. Si los enemigos lo creen, cuanto más los cristianos, poderoso Dios. La Biblia dice también, al final de Mateo y en diferentes libros en los evangelios, dice que cuando unas mujeres fueron, y no sé si se dieron cuenta, pero en esta descripción de Pablo de los aparecimientos de Jesús a los discípulos, en ninguna de estos lugares él menciona las mujeres, fíjese. Y la Biblia establece que las primeras que vieron a nuestro Señor Jesucristo vivo fueron las mujeres, poderoso Dios. Mire, ellas no solamente fueron las que la vieron vivo, ellos lo vieron morir. Si había alguien en la Biblia que tenía que dudar que había esperanza para nuestro Señor Jesucristo, eran esas mujeres. Y la Biblia dice que por la mañanita se levantaron y fueron las primeras que fueron a la tumba. Sí, tenían una idea diferente, poderoso Dios, pero dice la palabra del Señor que cuando ellas llegaron allí, ellas experimentaron que nuestro Señor Jesucristo no estaba muerto, Él estaba vivo, poderoso Dios, Él estaba vivo. Fíjense, las mujeres nos dieron testimonio a nosotros de eso, aunque Pablo
en 1 Corintios 15 no lo mencionan, pero las damas encontraron la tumba vacía. Dios bendiga todas las damas cristianas. Poderoso Dios, aleluya. Adoramos al Señor. Mire, aunque trataron de decir que el Señor no había resucitado, nadie pudo producir el cuerpo muerto o vivo de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso. No es solamente decirlo, bueno, Él no resucitó. Ok, si Él no resucitó, enséñame el cuerpo. Poderoso Dios. Nadie pudo enseñar, ni los enemigos, ni los discípulos que en ocasión no creyeron, por temporada no. Es más, los discípulos cuando las damas fueron y le contaron a ellos, dice que ellos corrieron a la tumba a ver si lo que las damas le decían era cierto. Poderoso Dios. Mire que, para que usted vea, nadie pudo producir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuarto. Mire, el plan de los enemigos era sellar la tumba para que nadie, absolutamente nadie la pudiera abrir. Eso es Biblia, está en el libro de Mateo, ¿sabe? En capítulo 27. Querían sellar la tumba. Mire, esto no está en la Biblia, pero un libro que me regaló nuestra hermana Ibeliz, de la costumbre de los israelitas. Una de las cosas que hacían era que las tumbas que estaban erguidas, pues la piedra que usaban era de 400 libras. Mire, era algo grande, ¿sabe? Que era imposible que fuese eliminada. Cuando las mujeres llegaron a la tumba, la Biblia dice que la piedra había sido removida. Poderoso Dios, aleluya. Así que la piedra fue removida milagrosamente. La piedra había sido removida. Poderoso Dios. Mire, quinto, los enemigos de nuestro Señor Cristo para ese tiempo eran los romanos. Y los romanos establecían que cuando le daban a un soldado una tarea y ese soldado no cumplía con esa tarea, lo que dice la historia es que a los soldados los castigaban. Y en ningún sitio en la historia se encuentran que los soldados fueron castigados. Se eliminó el castigo de los soldados porque, como dije anteriormente, aún mismo los enemigos entendían que un milagro había sucedido en esa tumba. Poderoso Dios, aleluya, el Señor es bueno. Hasta los enemigos le creyeron. Poderoso Dios. El sexto punto que quiero decirles es que, y eso nosotros lo vimos en el capítulo 15 de Corintios, y es que el Señor... una de las cosas que dicen muchas personas respecto a la aparición del Señor es que era alucinación de algunas personas. Pero la Biblia dice que primero se le apareció a Cefas o a Pedro o a Simón. Tiene diferentes nombres en la Biblia. Se le apareció a él primero, poderoso Dios. Después dice que se le apareció a los 12 apóstoles. Alucinación, para los que no saben, sucede en la mente. Entonces, ¿cómo es posible que 12 personas a la misma vez estén alucinando? Eso es una cosa que científicamente no tiene sentido. Pero no se queda ahí. Después dice, se le apareció como a 500 discípulos. Y si no pueden alucinar 12 personas, menos pueden alucinar 500 personas. Y después dice que se le apareció, aquí dice Jacob, no hay muchas personas que están claras de lo que es Jacob. Yo creo que fue Jacob su hermano, porque luego Jacob su hermano tiene una experiencia personal con el Señor y la vida de él cambia completamente. Pero dice que también se le apareció a Jacob, y después Pablo dice, mire, y también como abortivo, dice Pablo, poderoso Dios, como abortivo
Porque él, diferente a los discípulos fueron apóstoles de los judíos, israelitas, pero Pablo fue el único que fue apóstol de los gentiles. Él se llamaba apóstol abortivo. Él dice, como abortivo se me apareció también. El hombre que está escribiendo este pasaje tuvo la experiencia de ver a nuestro Señor Jesucristo vivo también, poderoso Dios. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Mire, dos cosas más quiero mencionar que son las más que me impresionaron a mí, poderoso de esto. Primero, la primera es el cambio en la vida de los discípulos después de ellos haber visto a nuestro Señor Jesucristo resucitado. La Biblia dice que mientras Él estaba pasando por su pasión, por su juicio y su crucifixión, los discípulos estaban escondidos en el aposento. Pedro mismo, dice la Biblia, que lo negó 3 veces ante una niña. Mire, el miedo que tenían esta persona era un nivel que no se puede ni explicar. Porque ellos estaban seguros que lo mismo que le estaban haciendo al maestro, le iban a hacer a ellos. Y sin embargo, después de ellos ver la resurrección, el primero que se pone de pies al frente de una audiencia de 3,000 personas y le predica y lo acusa y después le dice, ustedes tienen que arrepentirse de lo que ustedes hacen. Y la palabra del Señor dice que en ese momento se convirtieron al Señor 3,000 almas para Cristo, poderoso Dios. Mire, por la convicción que tenía Pedro y que tenía Juan y que tuvieron los discípulos. Y es más, esto no está en la Biblia, pero fuera de la Biblia, si usted busca la historia de los discípulos, la Biblia solamente registra la muerte de uno de los discípulos, Jacobo, que fue el primero que murió en la cárcel. Pero los otros no lo mencionan, pero la historia sugiere que ellos murieron muertes crueles. Y la pregunta es, mire, si Jesucristo no hubiese resucitado, ¿usted cree que estos hombres van a poder sufrir al nivel que sufrieron? Porque mire, no sé si usted está viendo las noticias, usted se ha percatado de cómo es la sociedad en esa área, a donde obviamente en Jerusalén y en sus alrededores, pero cuando hay muertes, no son muertes como las que nosotros vemos aquí normales, ¿sabes? Son unas muertes crueles. Y estos discípulos, dice la historia, que murieron crucificados. Pedro dice que murió crucificado con la cabeza para abajo, porque él mismo rehusó morir como muere su maestro. Su hermano murió crucificado, diferentes discípulos latigados, murieron a palos, con piedras, tantas cosas que le hicieron. Mire, si ellos no habían estado seguros de esa crucifixión, en un momento dado, uno de ellos por lo menos hubiese dicho, no, sabes que él está muerto. Pero gracias a Dios, que la resurrección en estas personas, y quiero decirle, estoy diciendo esto, porque mire, ese debe ser el cambio que hace la resurrección en nuestra vida. Cuando usted se pone a pensar el milagro de la resurrección, poderoso Dios, y lo que implica la resurrección, es importante que usted entienda que su vida tiene que cambiar, poderoso Dios. Hay personas que a veces me preguntan, pero ¿cómo es que nosotros sabemos que una persona es salva? Mire, una persona es salva cuando el Señor la ha tocado de tal forma que su vida cambia, poderoso Dios. La persona que se encuentra con Cristo no tiene otra alternativa que cambiar, poderoso Dios. Y los discípulos tuvieron esa experiencia, poderoso Dios. Mire, y lo importante de todo esto, mire, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Mire, ¿qué quiere decir? Poderoso es el Señor. Primeramente, demuestra que Dios tiene un poder grandísimo. Es más, la Biblia dice que Dios es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dios es todopoderoso. Eso es lo que muestra que Él resucitó, poderoso Dios.
Es más, miren, nosotros cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que nosotros no podemos dejar de mencionar es que Él no tuvo un problema o una situación con el cual se le enfrentó que Él no le dio solución. Poderoso Dios. Cuando una persona estaba enferma, ¿qué lo hacía? Él lo sanaba, poderoso Dios. Cuando una persona estaba poseída de un demonio, el Señor lo libertaba, poderoso Dios. Cuando una persona tenía una necesidad, el Señor le proveía para esa necesidad, poderoso Dios. El enemigo más grande que podamos tener nosotros es la muerte, porque para los humanos ahí se termina todo, pero para el Dios de los cielos, para nuestro Señor Jesucristo, ni la muerte pudo vencerlo, poderoso Dios, porque Él tiene poder aún sobre la muerte, poderoso Dios. Aleluya. El Señor es poderoso. Él tiene poder sobre la muerte. Mire, y si usted cree que nuestro Señor resucitó, poderoso Dios, usted tiene que creer que lo que Él quiere que nosotros hagamos, también nosotros tenemos que hacerlo, poderoso Dios. Porque quiere decir que su ministerio fue autenticado, poderoso Dios. Aleluya. No solamente prueba la resurrección que Él tiene todo el poder. Mire, la resurrección prueba que Él no pecó, poderoso Dios. Salmos 16:10 lo dice. Pero usted se pone a pensar, desde el principio de la creación, el capítulo 3 de Génesis, la Biblia establece que toda persona es necesario que obedezca a Dios o muera, poderoso Dios. Y el Señor Jesucristo, a resucitar, demostró, al Señor resucitarlo, el Señor estaba demostrando que Él no había pecado mientras estaba aquí en la tierra, poderoso Dios, aleluya. Mire, ¿qué dice la resurrección? Que todo lo que Él nos dijo a través de sus palabras, mientras estaba tratando con sus discípulos, mientras estaba aquí en la tierra, que todo lo que Él dijo y lo que Él prometió también es verdad, poderoso Dios. Porque la Biblia dice que entre las cosas que Él le dijo a los discípulos, la menos que ellas creyeron era que Él iba a morir, y menos que iba a resucitar. Y solamente en el libro de Mateo, Él se lo dijo 3 veces a los discípulos. Es necesario que yo vaya a Jerusalén, que muera, pero al tercer día yo voy a resucitar. Los discípulos, cuando escucharon eso, dijeron, bueno, si lo que Él dijo en esta ocasión es cierto, entonces todo lo que Él nos dice a través de toda su escritura también es cierto, poderoso Dios, aleluya. Mire, el que el Señor Jesucristo resucitó, ¿sabe qué quiere decir eso? Que nuestro Dios, Padre que está en los cielos, recibió el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como paga por nuestro pecado, poderoso Dios. Una de las cosas que la Biblia es muy clara en lo que dice es que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos pagar por nuestros pecados. Que necesitamos un sacrificio perfecto. Y la Biblia dice que el Señor, al resucitar a nuestro Señor Jesucristo de todos los muertos, está demostrando que ese sacrificio que Él hizo era un sacrificio perfecto y era adecuado para darnos vida y vida en abundante para nosotros, poderoso Dios. Aleluya, te adoramos, Señor. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo muestra que Él es el Salvador del mundo, poderoso Dios, que Él puede salvar al mundo completo, poderoso Dios. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos garantiza a nosotros vida eterna, poderoso Dios. Lo que nosotros leímos en el primer capítulo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, dice que si Él resucitó, un día nosotros también podemos y vamos a resucitar, poderoso Dios. Así que si nosotros verdaderamente entendemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos entonces también
gozar de una vida eterna también, poderoso Dios. Mire, lo último que quiero mencionar, aunque hay muchas cosas más que puedo mencionar, es que el Señor resucitó, es garantía de que, y lo dice Hebreos, que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. 2000 años hace, mire, hace 2000 años que el Señor está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Quiero terminar con eso, mire, esa es mi evidencia, ¿sabe? Yo creo que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Poderoso Dios. Pero quiero terminar con esto. Esto no está en la Biblia, ¿sabe? Pero quiero mencionar otra cosa que yo leí y descubrí. La Biblia dice que cuando Pedro y Juan escucharon de las mujeres que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, corrieron a la tumba. Bueno, eso está en la Biblia, ¿sabes? Con lo que voy a terminar no está en la Biblia, pero eso está en la Biblia. Corrieron a la tumba. Y primeramente dice allí, Juan es el que lo está contando, dice que Juan le ganó a correr a Pedro. Así que él dio el primer vistazo. Pero la Biblia dice que cuando Pedro entró en la tumba y observó, dice que vio las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo acostadas en un pedazo de, parece una cama, pero un pedazo de cemento. Yo vi, bueno, no sé si una réplica o qué fue, pero cuando fui a Israel, pues nos llevaron a la tumba. Y un pedazo de cemento ahí, y él estaba ahí. Y una de las cosas que impresionó a Pedro fue el lienzo, y lo menciona también, que el lienzo no solamente estaba ahí, o sea, la parte que usan para forrarle la cabeza a la persona, no solamente estaba ahí, pero sino estaba dobladito exactamente como se lo pusieron a él. Entonces, yo estaba leyendo, y esto es lo que yo escuché, esto es lo que yo entendí que estaba diciendo el autor del artículo que yo leí. Dice que en Israel había una costumbre. Y una de las cosas que dice la historia también es que para el tiempo de Jesús habían 60,000 esclavos para el tiempo de Israel, para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo en Israel. Pero una de las costumbres que había era que cuando se sentaban a la mesa, se sentaba obviamente el padre de la familia al final de la mesa y todos los hijos y todos los invitados alrededor. Y el esclavo, que era el que servía, se dejaba llevar por lo que hacía el jefe de la familia. Y dice que si el jefe de la familia se tenía que mover de la mesa y el esclavo tenía que dejar de actuar, no podía hacer nada más. Pero la indicación que el esclavo recibía del jefe de la mesa es que si él se levantaba y se quitaba el lienzo que tenía o el paño que tenía en la cabeza y simplemente lo ponía en la mesa, quería decir que ya el jefe había terminado de comer y que la comida tenía que cesar. Es lo que quiere decir. Ahora, si el jefe de la mesa se levantaba de la mesa y doblaba el pañuelo como mismo él lo tenía en la cabeza, quería decir que él iba a regresar. Póngase a pensar. Si importante es la resurrección. Mire, Pedro está mirando ese lienzo y dice, no sé, eso no dice la Biblia, ¿sabe? Pero estoy pensando, él está viendo el lienzo. Y Pedro en su mente, para mí, yo creo que está diciendo, Él viene otra vez. No es solamente que resucitó, ¿sabe? No resucitó para dejarnos solos. La Biblia dice que un día también Él viene a buscarnos a nosotros. No es eso razón para celebrar que nuestro Señor Jesucristo está vivo, no está muerto, poderoso Dios. Aleluya, adoramos al Señor.
Gloria, gloria a tu nombre te damos, Señor.